Hay que entender varias cosas, tal vez voy a nombrar o a mencionar algunas palabras un poco complejas, que son un poco técnicas, pero se hace necesario pues para entender un poco lo que debemos entender de esta clase de situación que usted está, digamos que preguntando. En la primera infancia, digamos que después de que pasan los primeros 3 años de existencia o de vida de la persona, todo el cerebro se termina de desarrollar completamente. Hay una parte del cerebro fundamentalmente que tarda mucho más tiempo en desarrollarse, o sea que no termina de desarrollarse solamente digamos hasta ese momento, sino que digamos que dura muchísimo más tiempo. Se dice, según las investigaciones, que hasta los 20, 25, incluso 27 años se termina de desarrollar esa parte del cerebro, se llama la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que se encarga de muchas de las funciones que tienen que ver con la empatía del ser humano, la sociabilidad, la toma de decisiones, la sensibilidad. Es básicamente lo que socializa al ser humano y lo hace justamente madurar, si se vale el término. Esa corteza prefrontal necesita estar bien alimentada, entonces necesita de dos cosas. Primero, por eso pues se debe tener en cuenta que en los niños, sobre todo en esa primera infancia, no se tengan como esas ayuditas adicionales en cómo funciona el cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? El celular, los dispositivos tecnológicos como el Smart TV, las tablets, etcétera, etcétera, las plataformas o las consolas de video, cuando se usan de manera excesiva, generan una sobresaturación, digamos que producción de un neurotransmisor que se llama dopamina. Ese neurotransmisor, que no es lo mismo que una hormona, sino que básicamente funciona a nivel del sistema nervioso central, lo que hace es generar una estimulación en el centro de recompensa del cerebro y se estimula, se hiperestimula. El tema es que con esos dispositivos, y más hablando de niños de 4, 5, 6 años, cuando les dejamos el celular estamos haciendo que esa dopamina se multiplique muchísimo y se han descubierto en estudios recientes que incluso llega a subir hasta el 600%. En Italia hace poco, en un estudio que salió desde el año pasado, prohibieron los celulares en los colegios justamente porque se comprobó que tenían unos daños que son muy similares a los que genera la cocaína. Entonces, es importante que los padres de familia, es importante que los cuidadores, que docentes, que en realidad, digamos, todos los que estamos en la sociedad relacionados con niños, con jovencitos, con adolescentes, tengamos esta información clara, porque si estamos alimentando esa corteza prefrontal con ese exceso de dopamina, los daños que se generan en cuanto a, por ejemplo, manejo de la frustración, el manejo del estado de ánimo, del temperamento, pues van a generar unos grados de dificultad altísimos. Entonces, no sé si me extendí mucho con la respuesta, pero había que explicarlo de esa manera para entender el impacto que genera en un niño o en un adolescente. Resumo, el uso indiscriminado del celular en estas edades genera una sobreproducción de dopamina que hace que se produzca un daño muy parecido a lo que genera la cocaína, por ejemplo. Y en menores de la primera infancia, estamos hablando de 7 años, que es lo que usted me decía, de ahí para abajo, yo sí recomiendo plenamente cero pantallas interactivas, porque realmente en esta edad son demasiado dañinas. Bien, eso le iba a preguntar justamente, tiempo recomendado para niños de 4, 5, 6, 7 años frente a dispositivos móviles, cero entonces, es la recomendación. Mi recomendación es, si lo van a utilizar básicamente porque recibe una llamada, porque están con el papá, la mamá en otro lado, en otro lugar, préstenselo, pero esté al frente, y cuando termine el uso, tome nuevamente el celular. Porque llegó una tarea del colegio, porque llegó una situación que por WhatsApp se tuvo que comunicar, mírela, que la copie en el momento y vuelve y toma el celular. No abandone el celular con el niño, es la recomendación que yo hago. Perfecto. Para estas edades. Yo diría que nos cogió ventaja el tema de la tecnología. Va a ser un proceso difícil porque ha cogido demasiada ventaja el tema de la tecnología con los niños y adolescentes, y todo lo que usted ha explicado, por supuesto, acá en esta entrevista. ¿Qué recomendación a los padres, a los cuidadores al respecto? Bueno, en la institución educativa, Gabo, tenemos básicamente digamos que una decisión de escuela de familia, en donde estamos abordando digamos que cada rato, el tema de la necesidad del uso racional de la tecnología. A nivel social y a nivel de nuestra ciudad, yo sí les recomiendo pues a todos los que ven los que están viendo esta información, están viendo este programa, que recapacitemos sobre el uso de la tecnología, que no normalicemos el uso de hablemos sobre todo de los niños y de los adolescentes, no lo normalicemos en tantas horas de uso del celular. Que usted, papá o mamá que me está viendo, no se trata de que le ponga a ver esto a su niño, jovencito,
a su niña de 12 años, de 10 años, de 8 años, de 7 años, para ver si cree. No, que usted desde un uso de la autoridad junto con el amor coherente, frente a sus hijos, le haga entender y lleve a la función de que ese uso de la tecnología sea racional, porque los impactos que se generan son altísimos. Digamos que los costos desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista de la tranquilidad, del bienestar, son altísimos. Yo entiendo por el tema de el trabajo, el tema laboral, que muchas veces todo esto se vuelve muy complejo, pero la naturaleza no entiende eso, y la naturaleza hace su trabajo y termina también lamentablemente deteriorando procesos justamente en esa salud mental que requerimos, tan fuerte y tan ajustada para nuestra adolescencia y para nuestra infancia. Entonces esa es como una recomendación para los papás, para las mamás y en general también para pues, los que estamos a cargo de niños, de adolescentes, porque definitivamente es una situación que nos sobrepasa y no es fácil de manejar, pero sí debemos tener una decisión y fijar una postura desde ahorita porque nos puede básicamente superar fácilmente.